Bueno, seguimos. Entonces, retomando un poquito el tema del proceso administrativo, ¿sí? De las fases o etapas, vamos a refrescar un poquito los conceptos nomás en términos generales, inicialmente de la planeación, organización, dirección y control. La planificación o planeación tiene que ver con diseñar un futuro, ¿sí? Un futuro deseado, ¿sí? ¿Qué implica esto? Decidir con anterioridad el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién y cómo y con qué recursos se va a realizar una determinada actividad, ¿sí? Eso es planear. Dicho de manera simplificada es definir, sí, estando hoy, definir los objetivos que quiero alcanzar, ¿sí? Para definir los objetivos tengo que detallar o determinar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué se va y quién lo va a realizar, ¿no es cierto? Eso de manera anticipada, por eso hablamos de planear, de planificar, ¿sí? La organización o la actividad de organizar una tarea determinada, ¿sí? Tiene que ver con la combinación del trabajo, ¿sí? Ya sea individual o grupal, eh, que deben efectuar los recursos humanos, los colaboradores de una organización, con los recursos con los que deben contar. Se planifica también eso, ¿no es cierto? Se planifica todo. En resumen, lo que yo planifico, el qué, el cómo, el cuándo, dónde, quién y con qué, tiene que ver con la planificación de todas las actividades. Luego se organiza, ¿sí? Y se define esas actividades y quién lo va a realizar a través de la organización, la división del trabajo, ¿sí? El principio de división del trabajo, para pasar a la dirección, que una vez que tenemos planificado, organizada la tarea, ¿sí? Alguien los tiene que dirigir. No quiere decir que lo va a dirigir siempre el dueño de la empresa, es el que principalmente dirige la gestión global de una organización, ¿no es cierto? Pero después tenemos la dirección en cada área particular de una empresa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la consecución de los objetivos definidos en la etapa de la planeación, ¿sí? La dirección entonces orienta la labor del personal hacia el logro de esos objetivos. ¿Está? A través de la comunicación, a través de la motivación, del liderazgo, ¿sí? De la gestión de trabajo en equipo, ¿sí? Del convencimiento y de la capacidad de gestión que tenga ese director o ese responsable de área en particular, ¿sí? Y luego, por último, en el ciclo del proceso administrativo, ¿sí? Nos encontramos con la instancia o fase del control, ¿sí? Que ya vamos a ver la diferencia entre control propiamente dicho y control de gestión, que es algo más, de alguna manera, el control de gestión es algo más amplio, es algo más profundo a la vez, ¿sí? Que tiene en cuenta no solo la simple actividad de verificar que lo planificado se haya ejecutado conforme al plan, sino que contempla otras cuestiones, el control de gestión, digo, y por eso termina siendo algo más, si bien es una variante del control, es algo más profundo, algo más importante, algo más relevante dentro de una organización. Pero ya lo veremos más adelante al control de gestión, ¿sí? Por lo pronto, lo que tenemos que entender es que la fase del proceso administrativo, ¿sí? Finaliza de alguna manera con una fase que tiene un comportamiento cíclico que retroalimenta todo el sistema, que es el control, que es comprobar, ¿sí? Que las acciones se estén ejecutando en función a lo planificado, básicamente, ¿sí? ¿Está? Para ello, ¿qué hace el control? Determina, o sea, compara los estándares, ¿sí? Los estándares previamente definidos, que serían los objetivos, ¿sí? Y las actividades planificadas, si se ejecutaron de la manera en que se planearon, y en virtud de eso obtiene los desvíos. Y de esos desvíos, ¿sí? Se analizan las causas. ¿Para qué? Para evitar volver a cometerlos en un futuro, ¿sí? Volver a cometer esos errores o esos desvíos, digo. Eso queda claro, ¿no? Como proceso en sí.
Recuerden que no es un proceso lineal, sino que es todo lo contrario, es cíclico, pero a la vez yo lo puedo pensar como un gráfico lineal, ¿sí? Que está planteado de esta manera, pero esto las etapas no ocurren, primero planifico, segundo organizo, tercero dirijo y cuarto controlo, ¿sí? No, en realidad muchas de estas fases o etapas se van entrelazando o superponiendo unas con otras, ¿sí? En la vida laboral, en la vida cotidiana de una empresa, ¿no es cierto? Nosotros a los fines del estudio, para el entendimiento y la comprensión de qué contiene, de qué contempla o qué abarca, qué actividades abarca cada una de estas fases, las separamos. Pero muchas veces, constantemente y en un solo día, puedo cumplir las 4 etapas sin darme cuenta muchas veces, ¿sí? El ejemplo más simple es cuando nos piden que definamos una actividad para la semana, por ejemplo. ¿Me van siguiendo o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. cuando definimos, les doy un ejemplo típico que nos pasa o que pasa en el común del día laboral, digamos. Nuestro superior, por ejemplo, nos define un objetivo, ¿sí? A cumplir en el transcurso de una semana, ¿sí? O sea, nos pide algo y que tiene que estar listo nos pide algo hoy, que es martes, que tiene que estar listo para el viernes, es decir, de la semana, ¿no? Me fijó un objetivo, ¿sí? Cuando digo me fijó un objetivo, estoy diciendo planificó un objetivo y me lo definió, me lo bajó, ¿sí? Fíjense que, y me asignó recursos para cumplirlo, me asignó 2 personas, y me asignó un lugar específico de la empresa para llevar a cabo ese análisis, ¿no es cierto? Fíjense todo lo que hice en ese momento, lo que hizo mi superior y lo que me está pidiendo que haga a partir de la identificación de la actividad. Me planificó una actividad, ¿sí? Un objetivo, me detalló, me organizó de alguna manera determinados recursos, me asignó recursos, ¿sí? Y todo eso es parte de la dirección, ¿sí? ¿Se entiende? Como superior inmediato, ¿sí? Me dirigió, en función a su jerarquía, me dio la orden, ¿sí? Y me acompañó durante toda la semana seguramente, o se puso a disposición para que yo durante toda la semana pueda acudir al superior y pueda plantearle las dudas o consultas que tenga. Por ahí lo que puede quedar más del lado, digamos, afuera de ese ejemplo puede ser la etapa de control, pero muchas veces uno cuando va llevando a cabo la actividad en función a lo encomendado, va realizando controles parciales, digamos. Pensemos en una actividad, díganme ustedes qué actividad me puede proponer un superior para que lo cumplimente de acá a una semana. A ver, alguien que tenga experiencia laboral actual y pueda pensar en un objetivo, una actividad del día a día, puede ser un ejemplo real sin ningún problema. ¿Nadie trabaja hoy? ¿El día? ¿Qué preguntó, profe? Si pueden brindar un ejemplo, ¿sí? De una actividad que les haya, un superior inmediato, ¿sí? Les haya definido para cumplimentar de acá a 2 o 3 días. Como ejemplo, puede ser una situación real que les haya pasado en el mundo laboral a ustedes actualmente. O sea, una actividad, un objetivo, una tarea que les definan hoy, que deben presentarla o cumplimentarla dentro de 3 días o de acá al viernes, por ejemplo. Organizar o actualizar el stock. Por ejemplo, bien, Rodrigo, ¿no? Bien, organizar o actualizar el stock. Bien, de acá a una semana, de acá al viernes. Rodrigo, necesito que me actualices cómo viene tu jefe, tu superior, responsable de área, supervisor, viene y te dice,
Rodrigo, necesito que de acá al viernes me actualices y me tengas controlado todo el stock en función a lo que me está diciendo el sistema, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de alguna manera te dio un objetivo, te puso una tarea, una meta, a su vez, de acá al viernes, ¿sí? Hasta la meta puede ser, suponete que vos, ¿dónde trabajás, Rodrigo? Una empresa de equipamientos comerciales. Una empresa de equipamientos comerciales, bien. Como tal, vos podés tener seguramente distintos rubros dentro de los equipamientos, ¿no es cierto? Como en Sí. los electrodomésticos, uno tiene línea blanca, línea X, línea de pequeños, ¿sí? Sí, Bueno, línea fría, línea calor y esas cosas. perfecto. Bueno, fíjate vos que pensando en lo que hablábamos en administración, hasta te puede definir metas y te dice, de acá al viernes, ¿sabes qué quiero? Que me actualices y me tengas preparado el stock de, de la línea frío o del equipamiento rubro frío. ¿Sí? Te está poniendo una meta. La meta es que vos te ocupes de acá al viernes primordialmente de esa línea de producto, no de todas las líneas. Ahora, si podés hacerlo, bueno, y está dentro de tus funciones o facultades, lo podés hacer, pero te está fijando una meta. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre objetivo y meta ahí? Te está dando una métrica. Él te va a medir, después de acá al viernes, el día viernes te va a medir, te va a controlar si cumpliste con la actualización y el orden, el ordenamiento del stock de la línea frío. ¿Sí? Primordialmente. Entonces, ahí vemos también la planificación, la definición de un objetivo con la organización de actividades que las vas a tener que hacer vos o en conjunto con el superior, ¿sí? Pero la dirección ya se dio en paralelo con la planificación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esos son ejemplos que en el... Acá incorporo algo más al ejemplo que daba Rodrigo, que agradezco que tome ese tema, digamos, ese ejemplo, porque es bastante simple de entender. El control, como bien les decía hoy, lo va a llevar a cabo Rodrigo porque ¿qué le pidió el superior? Le pidió que actualice, controle y mantenga ordenado el stock. Actualizar el stock implica mirar el sistema, qué me dice el sistema, ¿no es cierto? De cuántos equipos debo tener hoy en el depósito en función a lo que se ingresó, a lo que haya ingresado y también considerando las salidas, ¿sí? Y lo que esté en reparación o en service. Y entonces él de alguna manera está controlando también, está mirando el sistema y dice, bueno, me dice que tengo que tener, no sé, 10 equipos de frío en el stock. Y me voy a mirar y la verdad que hay 11. ¿Sí? Como hacer una suerte de auditoría de stock, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera hay un desvío. Entonces yo tengo que buscar la forma de dejar corregido eso, o por lo menos una vez detectado, pasar el informe al área correspondiente, ¿no es cierto? Y después, esa es una gran parte del control que va a llevar a cabo, en el ejemplo, Rodrigo, que va a estar, digamos, inmiscuido ese proceso, esa fase, digamos, dentro de toda la tarea que él tenga que hacer de acá al viernes. Ahora, después, al finalizar el viernes o a última hora del viernes, el superior lo que va a hacer es, bueno, tráeme el informe a ver cómo estamos con el stock, ¿no es cierto? Va a ser así. Entonces, del informe va a surgir que, bueno, que tenemos esto, que pudo controlar y actualizar todo el stock, pero tenemos estos desvíos que surgieron del control. Bueno, ese análisis que haga el superior con el informe, a partir del informe de Rodrigo, ¿sí? Que ya tiene una instancia de organización, de recursos, de control, y obviamente cumplimentó la planificación solicitada por el superior inmediato, va a tener en ese análisis del superior una instancia más de control, porque es quien va a revisar ese informe y va a tomar definiciones en base a ese informe, ¿no es cierto? Entonces, fíjense de un caso, de un ejemplo, cómo tocamos las distintas aristas de las etapas o fases del proceso administrativo, y que no siempre se respeta el orden, digamos, de las fases como las conocemos en la teoría, o como
como las aprendemos o entendemos en la teoría, sino que es una conjunción de distintas actividades que pertenecen a las distintas fases y que muchas veces se van solapando en un mismo día inclusive, se van superponiendo las distintas actividades referidas a cada una de estas fases. Es más, en el medio, el jueves, por ejemplo, puede venir el superior inmediato, supónganse que hoy es jueves, ¿sí? En el mismo ejemplo, viene el superior y le dice, le cambia la jugada y le dice, ¿sabe qué? Necesito que le prestes, que te dejes de lado la línea frío porque estamos detectando que tenemos un problema en línea calor de equipamiento, ¿sí? Así que dejan stand-by línea frío, avancemos a línea calor, ¿sí? Y fíjate este subrubro dentro de línea calor, supongamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo puedo generar los distintos, de alguna manera, reordenar, ¿sí? Volver a planificar en el transcurso de una semana, o de 3 o 4 días, y virar para otro objetivo con otra meta distinta, digamos, ¿sí? Dentro de la misma actividad, como ejemplo. ¿Se entiende? Y ahí ¿qué tenemos? Y vamos vamos a ver un montón de otras variables que ustedes van a estudiar, no solo en administración, no solo en práctica, sino que también en administración de recursos humanos, van a estudiar en administración estratégica, en prácticas 3, que tiene que ver con las distintas cuestiones referidas al trabajo en equipo, al liderazgo, a la motivación, a la flexibilidad del personal, ¿se entiende? A la capacidad de adaptación o de adaptabilidad del personal. Imagínense que ustedes están enfocadísimos en esa actividad y viene el jueves el jefe de ustedes y le dice, no, ¿sabe qué? Deja todo lo que estás... Esto pasa siempre. No sé si a Rodrigo u otro que esté hoy en actividades laborales, digamos, les pasó en algún momento, pero es muy común que vos estés enfocado en una actividad y vengan de un día para otro y te cambien la jugada, digamos, te cambien el objetivo, ¿sí? De un día para otro. Estamos hablando de objetivos más operativos, ¿no? Estamos hablando de objetivos más de corto plazo, no estamos hablando de objetivos estratégicos, que es algo que ustedes ya lo manejan o lo conocen de alguna manera de lo que vimos en administración. ¿Sí? ¿Algún comentario, algún ejemplo, algún caso, alguna situación que les haya pasado a otro compañero, a ver, que quieran ponerlo de manifiesto para ver qué instancias o qué etapas o fases del proceso administrativo involucró? Aprovechemos, esta es una instancia para, por ahí, aprender juntos de las distintas situaciones que se nos van presentando. Yo les voy a dar ejemplos míos también, pero no los quiero aburrir con casos, siempre con ejemplos que me ocurren a mí, digamos. Pero sin duda que les voy a también comentar cosas, cuestiones que me pasan. ¿No tenemos otro ejemplo? Bueno. Bien. Gracias, Rodrigo, por el ejemplo. Bueno, avanzamos. ¿Cuáles son las preguntas que nos podemos ir haciendo a medida que tenemos que entender o llevar a cabo la etapa de planificación dentro de una empresa? ¿Sí? Bueno, claramente que tenemos que hacernos preguntas cuando vamos a planificar relativas a qué va a ser, qué se va a hacer por anticipado, o sea, qué queremos hacer por anticipado. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer dentro de una semana? ¿Qué queremos hacer dentro de un año? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué objetivos se desean alcanzar? ¿Sí? Por eso hablamos de que la planificación finalmente termina siendo una definición de antemano de objetivos, ¿sí? Que yo quiero alcanzar en un futuro. Y esos objetivos, ustedes ya saben que, o ese alcance que deseamos, digamos, como futuro,
futuro deseado, dependiendo el plazo y dependiendo quién lo fije, se va a categorizar como estratégico, táctico u operativo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la dirección que se va a tomar para alcanzar los objetivos deseados? Cuando hablamos de dirección es cuál va a ser nuestro norte. ¿Sí? Si miramos objetivos de largo plazo, ¿cuál va a ser nuestro norte? La visión y la misión empresarial. Y si miramos objetivos de corto plazo, ¿cuál va a ser la dirección? ¿Qué les parece? Si pensamos en objetivos operativos, digamos. ¿Va a ser también la visión, la misión? ¿O van a ser objetivos más, los objetivos estratégicos, por ejemplo, dentro de... ¿Serían las metas? ¿Cómo? Las metas. Sí, cuando miramos objetivos, cuando hablamos de definición de objetivos de corto plazo, ¿sí? Vamos a mirar principalmente las metas. O sea, todo objetivo debe tener una meta. No solo los objetivos de corto, sino también los de largo, ¿sí? De largo o mediano plazo, ¿sí? Debería tener una métrica, una meta, porque si no va a ser muy difícil. ¿Recuerdan ustedes las características que debían cumplir los objetivos para ser considerados como tales? ¿Cuáles eran? Alcanzables, desafiantes y medibles. Desafiantes, alcanzables y objetivamente medibles. Bien. Estamos. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer para alcanzar esos objetivos? Es decir, ¿qué actividades se va a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a, o sea, con qué recursos voy a alcanzar esos objetivos? Más o menos, si yo recuerdo lo que decía en la planeación, ¿sí? Esto me resume bastante lo que yo tengo que entender. Y de esta frase, digamos, ¿sí? De esta conceptualización, yo puedo sacar distintas preguntas o desagregar distintas preguntas que me van a orientar a mí a entender el proceso de planeación como un subproceso del proceso administrativo. ¿Estamos? ¿Quiénes y cuándo lo van a hacer? ¿Sí? Esto vamos a ver más adelante en esta unidad, cuando veamos flujograma, diagrama de flujo, las distintas herramientas que existen para planificar y para seguir o realizar el seguimiento de determinadas actividades, para guiar un proceso administrativo, ¿sí? Particular, o una actividad en particular. Yo tengo que definir quiénes van a ser los responsables, cuándo lo van a hacer, en qué momento, ¿sí? Y cómo lo van a hacer. ¿Está? Básicamente, en términos más abarcativos, más amplios, la planeación, como dice la Filmina, trata de crear un futuro deseado. Decimos futuro deseado porque en realidad es lo que deseamos, ¿no es cierto? Obtener, deseamos lograr, que generalmente no lo obtenemos de la manera deseada, pero sí llegamos a un objetivo que muchas veces termina, digamos, cumpliéndose por caminos distintos a los que uno planificó, pero lo ideal es lograr ese objetivo, lograr o llegar a cumplir ese futuro deseado, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, según el tipo de planificación que estemos hablando. ¿Estamos? Sí. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si los objetivos no se cumplen o se cumple más de lo esperado? Si no se cumplen, sal si puedes, te rajan, generalmente en una empresa privada, ¿no? Hablando mal y pronto. ¿Sí? Sí. Te pueden, dependiendo del nivel que ocupes, te fijaron objetivos y puede ocurrir de que te despidan, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso no hay dudas, digamos. Por ejemplo, el caso que daba Rodrigo, trabaja en una empresa que es privada, ¿sí? Que administra equipamientos comerciales. A ver, si él no cumple el objetivo de corto plazo, que es de acá al viernes, actualizar y ordenar el stock de una línea determinada de productos comerciales, de equipamiento, no lo van a despedir, digamos, no van a despedir a la persona que se tenía que ocupar probablemente, pero sí puede existir un llamado de atención, puede existir
luego una amonestación o un apercibimiento, que todas esas herramientas las van a ver en derecho laboral, bien digo, que la tienen segundo, y también lo podrán ver en alguna otra, como administración de recursos humanos, administración de personal, otra materia, que es donde se ven este tipo de herramientas como recursos con los que cuenta una empresa desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Para mantener ordenado a sus recursos humanos, ¿no es cierto? Para gestionar sus recursos. Porque no puede dar lo mismo que no se cumplan los objetivos, que sí se cumplan y se cumplan de la mejor manera. Entonces, tiene que haber premios para aquellos que cumplen, debería haberlo, ¿sí? Hay muchas empresas que no lo hacen, para mantener motivado al personal, y debería haber una suerte de castigos para aquellos que no cumplen. Pero bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, Felipe, para no irnos a otras cuestiones que tienen que ver más con la gestión de recursos humanos propiamente dicho, cuando no se cumple un objetivo, se analizan las causas, principalmente. Si tengo que ver desde este punto de vista de la gestión administrativa, inicialmente te diría, debería analizarse las causas de por qué no se cumplieron, ¿sí? Primero hay que ver si se cumplió parcialmente, o si no se cumplió, ¿sí? Si se cumplió parcialmente, analizo las causas del por qué, pero también si no se cumplió ni siquiera parcialmente, debo analizar las causas y debo tomar digamos, las decisiones desde el punto de vista de considerar por qué no se cumplió. Muchas veces, suponete que, siguiendo con el ejemplo de Rodrigo, asignaron yo trabajé no muchos años, pero 2 años trabajé en auditoría de sucursales de Musimundo, ¿sí? Como ejemplo. Y haciendo por ahí una analogía con el caso que planteaba Rodrigo, muchas veces nos enviaban a, qué sé yo, a Buenos Aires, o a Salta, o a Jujuy, supónganse, a hacer auditorías de stock, ¿sí? Y de caja. ¿Está? Auditoría interna, nosotros pertenecíamos a la empresa Musimundo y como auditores íbamos a controlar el funcionamiento de las sucursales, desde el punto de vista del stock, de la mercadería, y desde el punto de vista del funcionamiento de las cajas. Cajas, cuando digo caja, hago referencia al manejo de fondos, ¿sí? Entonces, un punto importante, atando a tu planteo, a tu pregunta, Felipe, muchas veces no cumplíamos, por ejemplo, con el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? El primer objetivo, cumplir con realizar la auditoría de una sucursal X en la provincia de Salta. ¿Y qué pasaba? Nos daban una semana de plazo, o sea, del lunes al viernes, ¿sí? En todo caso al sábado. Y muchas veces nos teníamos que quedar hasta la siguiente semana porque no cumplíamos con el objetivo de una semana. No era a veces sí, porque nos gustaba la ciudad de Salta, pero a veces no, generalmente. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos. ¿Qué recursos? Recursos humanos, ¿se entiende? Generalmente o principalmente recursos humanos. Es decir, íbamos a una sucursal tan grande, ¿sí? Inmensa en cuanto a... había sucursales que tenían 2 o 3 pisos, en los cuales un piso era juguetería y un piso de la sucursal era todo lo que es línea de pequeño, donde teníamos que contar a mano chips de celulares, todo lo que es pequeño, digamos, tarjeta de memoria, etcétera, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces llevaba mucho tiempo y muchas veces nos asignaban 3 personas, o sea, había 2 personas más quien les habla. Entonces éramos 3 para una sucursal tremenda. ¿Qué pasaba ahí? No cumplíamos con el objetivo de completar el trabajo de control de stock y de caja en una semana, que es el plazo que nos daban. Entonces, teníamos que quedar por lo menos 3 días más de la siguiente semana, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? Cumplíamos parcialmente el objetivo, considerando la meta que nos fijaban, ¿no? Y en ese caso terminábamos de cumplimentar a los 2 o 3 días de la semana siguiente, que eso implicaba más recursos económicos, porque a nosotros nos pagaban viáticos, ¿se entiende? Entonces eran 3 días más que nos tenían que pagar viáticos fuera de la provincia del Chaco, primero. Segundo, esos recursos, o sea, nosotros que estábamos afectados a la provincia de Salta, que en principio era fijado para una semana,
y la siguiente semana teníamos que viajar a Formosa, en realidad no podíamos viajar nosotros a Formosa porque estábamos en Salta, entonces no podían tenían que reasignar otros recursos, otros equipos a la provincia de Salta o a la ciudad de Salta. ¿Se entiende? Con todo lo que demandaba eso. Entonces, en esos casos se analiza el porqué, y el porqué era más fácil, en esos casos era fácil de determinar. Podría ser falta de asignación de mayores recursos humanos, o podría ser que también nos pasó muchas veces que nos encontrábamos con problemas, con inconvenientes, ya sea de corte de suministro, de corte de energía eléctrica, y no podíamos acceder al sistema, supónganse 1 o 2 días que había ese problema, o caía el sistema, o lo que es peor, encontrábamos deficiencias en el manejo o administración de stock, donde había que tomar una decisión importante, porque despedir a un gerente de una sucursal de un tamaño importante en una empresa de esas características, no era que se tomaba un día para otro, entonces teníamos que hacer los informes, prepararlos, muchas veces viajaban los responsables que estaban acá, los jefes del área de auditoría, los jefes del área de contabilidad, para tomar ese tipo de decisiones cuando encontrábamos algún inconveniente importante, de magnitudes grandes, ¿se entiende? Ya sea en la administración de fondos, que hacíamos auditoría de caja, con arqueos de caja, y ya sea también que encontrábamos alguna deficiencia en los faltantes importantes en los productos, en la mercadería, en los electrodomésticos. No sé si te respondí a la pregunta por ahí. Esa es la cuestión principal que hay que considerar, o las cuestiones principales que hay que considerar a la hora de analizar de por qué no se cumplieron los objetivos. O sea, hay que buscar un porqué, digamos, hay que buscar las causas, analizarlas y tomar decisiones para volver a ejecutar las actividades y tratar de no cometer los mismos errores. ¿Se entiende? Y eso, fíjate vos, que es parte del control. ¿Sí? Yo estoy verificando de que no cumplí el objetivo, no cumplí con el objetivo, pero, o lo cumplí parcialmente, entonces tengo que determinar las causas. ¿Sí? Y en el caso de cumplir me preguntabas hoy, en el caso de cumplir de manera mejorada, digamos, o sobre logrado el objetivo, ¿no? Esa era otra pregunta. Felipe. Anticipada, era de forma anticipada. O sea, te fijan una fecha y vos lo cumplís en un corto plazo, digamos, en un plazo menor al que te fijaron. Exactamente. Sí, eso suele ocurrir, es bueno, demuestra generalmente, o sea, tiene varias lecturas, ojo, no confundamos tampoco que el que logra los objetivos siempre antes de tiempo no quiere decir que es un superdotado, digamos, muy eficiente como colaborador. Tiene distintas lecturas. Primero y principal, sí, un colaborador eficiente, pero bueno, empezamos a mirar y si yo como superior veo que siempre está logrando, vos le pedís algo y le das 3 días y te logra el objetivo en un día, día y medio, todas las veces, entonces tenés que inmiscuirte como superior, mirar qué está pasando, preguntar, mirar, observar, hacer una inspección ocular, pedir otro tipo de informes, porque tal vez de alguna manera o está fijando mal la fecha, el plazo, la meta, vos como superior, ¿sí? No estás entendiendo muy bien la actividad que se está llevando a cabo, o esta persona se está valiendo de otros recursos para poder cumplir con la actividad. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. El resto fue entendiendo más o menos. Tan buenas las preguntas. Gracias, Felipe. Por ahí es importante que puedan interactuar y plantear distintas casuísticas, distintos casos que se les van presentando a ustedes también, o que por ahí a ustedes se les ocurre. No es necesario tener experiencia para plantear estos casos, digamos, estos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Dudas, consultas, comentarios, chicos, hasta acá? No, profe. Bueno,
Queda menos de 3 minutos, les diría. La idea sería llegar hasta acá, por ahí fuimos viendo algunos aspectos, fuimos tocando, hicimos un salpicón de temas, digamos, de las cuestiones que tienen que ver con el proceso administrativo. La clase que viene vamos a retomar, a continuar con estos temas, o con este tema en particular, que es muy importante, y ya vamos a ir analizando distintos ejemplos, distintos casos testigos para la siguiente clase, para ir evidenciando las distintas herramientas y qué podemos ir haciendo en cada uno de los casos, ¿sí? Similar al análisis que estuvimos haciendo recién respecto a los ejemplos que se fueron poniendo sobre la mesa. Si tienen dudas ahora al momento de cerrar o de ir avanzando en el trabajo práctico que tienen sobre diagnóstico organizacional, me lo pueden hacer, tienen a través del aula virtual. Les recuerdo que yo les dejé ahí un foro de dudas, consultas, tienen para cada unidad y también para cada actividad, entonces pueden escribir ahí, ¿sí?, las dudas que tengan y se las voy a responder a través del foro. Y también lo pueden hacer a través por mail o a través del celular, digamos, del grupo al privado, no hay problema, pero lo ideal es hacerlo a través del aula, ¿sí? Así que quedo a disposición y en todo caso nos veremos el jueves, si Dios quiere, ¿sí? Con economía y luego con administración. ¿Les parece? Dale, profe. Sí, profe. Avísenme cualquier cosita, cualquier duda o inconveniente que tengan. Dale, profe. Bueno, profe, gracias. Dale. Bien, bien. Profe. Muchísimas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe.